al introducirse el genoma dentro de las células del coli. Acá este esquemita nos ilustra cómo es que ocurre la introducción del material genético preparado en el fago hacia la célula huésped. Pues fíjense acá, recuerden que el bacteriófago es un vector, se tiene ahí el ADN foráneo, recombinante ya, entonces se los mezcla bacteria con virus y el virus se une a la bacteria porque la bacteria tiene receptor. Si no hubiera receptor, la bacteria no se une a la célula. Entonces, aquí hay una especificidad entre las proteínas virales y las proteínas de superficie de la bacteria. Una vez que esto ocurre, el virus inyecta su material genético y ya va a cumplir el rol este material genético, que podría tener elementos de expresión o para que se multiplique adentro como un ADN dirigido hacia algún fin. Otros vectores, ¿no? Que tienen también una aplicación como vectores es el bacteriófago M3, otro, ya no es Lambda, se llama M3. Su replicación no produce lisis de la bacteria, ¿no? Como vemos acá, fíjese, el bacteriófago se utiliza, fíjese, tiene otra forma, entra al receptor de la célula, se introduce, se expresa, luego entra un procesamiento que puede producir sus proteínitas, o sea, se expresa a nivel transcripcional, se traduce en proteínas, pero también el ADN viral se replica y en conjunto las proteínas que se sintetizaron a partir de la expresión del ADN van a servir con el producto de la replicación para construir nuevos virus y salen otra vez hacia afuera. Entonces, este mecanismo, como dice acá, no produce lisis de la bacteria. Entonces, se puede utilizar para propagar. Y aquí aparece, dice, el bacteriófago de coli, genoma usado como vector, más o menos tiene unas 7.200 pares de bases, tiene la capacidad de infectar a E. coli JM101 y tiene también su genoma un polilinque para insertar ADN, por ejemplo, este caso para secuenciar. Entonces, esta forma es una forma de presentar el genoma de M13, del virus M13, del fago M13, que es utilizado ahora como un vector para transportar ADN. Bueno, ni tan pequeño como 5, ni medianamente como 20, 25 kilobases eran insuficientes cuando se dieron los proyectos de secuenciación de genoma. Se necesitaban vectores de mayor capacidad de carga. Y entonces ahí es donde surgió, alguien propuso la idea de generar estos vectores llamados cosmidios. Los cosmidios son una mezcla de un plasmidio con la secuencia COS del fago lambda. Y salió este híbrido, cosmidio. O cósmido también le llaman. Cósmido o cosmidio. Pasa que estos son términos en inglés. Entonces, en inglés es plasmid. Entonces, al traducir, uno dice plásmidos. Y otro lo traduce en plasmidios. Si uno encuentra en inglés, dice que encuentra cósmido. Entonces dice, cosmidio. Y otros cósmidos. Bueno, ambos se utilizan, son palabras muy técnicas para poder buscar una forma de traducción que nos convenga, ¿no? Entonces, estos vectores modernos, ya combinados, tienen un tamaño pequeño, 5 kilobases. Fíjense, fueron creados para clonar fragmentos grandes de ADN. ¿Qué tan grandes? Entre 40 a 45 kilobases, son gigantescos. Entonces, fíjese, se parece a un plásmido, ¿no? Pues es chiquito. Gen de resistencia a ampicilina, su origen de replicación, pero tiene el sitio COS y su sitio de clonamiento múltiple. Entonces, en este caso, es el mismo mecanismo para insertar un fragmento acá. Tenemos el cosmidio o cosmidio, lo cortamos, el ADN introducir tiene que ser cortado por la misma enzima, lo ligamos, fíjense, acá están los extremos COS, y este se lleva al fago. Esta es la diferencia. Que cuando se introduce un segmento de ADN en el vector, se hace un
un ADN tan grande, porque si tenemos 5 más 40, 45, son cerca de 50 kilobases. Esto puede ser introducido dentro de un fago, por ejemplo, el mismo fago lambda. Y este fago lambda se encarga ya de introducirlo a E. coli, porque si nosotros quisiéramos llevarlo, estos recombinantes directamente a E. coli es demasiado grande, son como 50 kilobases, no puede introducirse a través de la membrana o la pared. En cambio, un virus sí lo puede transportar. O sea, usar cósmidos o cosmidios es casi parecido a usar los fagos, ¿no? o el mecanismo del fago lambda o el M13, ¿no? Hay que infectar, hay que hacer empaquetamiento y luego infectar las células huésped. Y ahí sí va a entrar el cosmidio con la secuencia que nosotros estamos dirigiendo para introducir a E. coli. Y bueno, también se descubrió unos vectores en esa época de la búsqueda del secuenciamiento genoma. Ahí fue el gran avance de la detección de estos vectores de alta capacidad de carga. Estos, por ejemplo, llevan insertos más grandes de 50 kilobases, ¿no? Por ejemplo, se descubrieron varios de ellos, pero uno muy común es el Jack de levadura, Saccharomyces, que vemos aquí el esquema. Hay los otros, los Bags o los Packs. Fíjese, los Jacks hasta más o menos mayor o igual a 200 kilobases, los Bags mayor o igual a 300 kilobases, y otros más de 350 kilobases. Incluso hasta 1 millón de pares de bases pueden cargar estos cromosomas artificiales. O sea, pueden recibir insertos sumamente gigantes. ¿Por qué hicieron esto? Porque en los procesos de secuenciación, en el proyecto de secuenciación de genoma humano, los cromosomas se fragmentaban y cada cromosoma era un proyecto para un país diferente. Entonces, ¿cómo vamos a secuenciar? Ese tiempo no había la capacidad de secuenciación de ahora, ¿no? Entonces, se tenía que fragmentar y guardar en orden, por eso es que el proyecto Genoma Humano se planteó para hacerlo en 15 años, 15 años. Hoy lo hacen, creo que se secuencia un genoma en 24 horas. Entonces, estos fragmentos gigantescos, eran introducidos en el vector YAG. Pero ¿por qué se llama vector artificial? Veamos acá los componentes de este vector YAG. Está circularizado como si fuera un plasmid, es un tipo plasmid. Pero dentro de las características que tiene este vector, acá está, tiene un origen de replicación, pero se encontró que tenía, porque es un elemento extracromosomal de levadura, y las levaduras hacen un proceso de división eucarionte, entonces tenían secuencias teloméricas y secuencias centroméricas, o sea, para que la célula no pierda su material extracromosomal, este se segrega usando la información telomérica y centromérica. Pero además, fíjese, como vector le adicionaron estas secuencias, las secuencias A y B. ¿Qué son estas secuencias A y B? Son genes que le dan la capacidad de sintetizar algo, es como el marcador fenotípico. Acá no hay gen de resistencia a antibióticos. A y B son marcadores fenotípicos. Para ser usado como vector, esto, para que tenga la forma de cromosoma, se tiene que cortar. Al cortar con la enzima EcoR1 y BAMH1, acá que tiene dos sitios de corte, acá un corte, o sea, primero lo cortamos con ECO, después con BAMH1 y se generan dos fragmentos. Donde están los TEL, están las secuencias que fueron cortados con BAMH1. Y donde está acá, entre A y CEN, fue cortado con ECO, o sea, acá está el sitio EcoR1. Y quedaron un fragmento que va de ECO, pasando por A, hasta por ORI y hasta TEL, que es el de acá, y otro fragmento que pasa por CEN, por B y por TEL. Si nosotros lo vemos los dos fragmentos separados, vemos que este fragmento tiene algo importante, tiene el origen de replicación. Y el otro fragmento tiene algo importante, tiene centrómero. Y a su vez, cada uno tiene un marcador fenotípico. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos usar como vector? Tenemos que cortarlo y dejarlo en dos fragmentos acá. Y luego combinarlo con estos fragmentos, ¿no? Con estos fragmentos, para que se forme esto. En un extremo, uno de los fragmentos del vector, este primer fragmento, tiene TEL, ORI y LA. Luego se pega el inserto, cualquiera de estos fragmentos, y en el otro extremo, el otro fragmento del vector, que tiene el centrómero B y T.
Si nosotros miramos ahora se parece a un cromosoma porque tiene telómeros a los extremos, tiene centrómero en la mitad y tiene los marcadores fenotípicos. Entonces, esta es la forma como se introducía insertos dentro de este cromosoma artificial, formando verdaderos cromosomas. Y si eso tenía, dice, hasta 1.000.000 de nucleótidos de inserto, pues estos serán verdaderos cromosomas, ¿no? Gigantescos. Y esto se introducía en levaduras especiales, y se formaban clones de levaduras. Y cada levadura, cada clon recibía pues un fragmento de ADN súper grande que se llevaba a una subclonamiento antes de llevar a secuenciación. Entonces quería indicarles acá que las levaduras que se utilizaban para estas transformaciones son levaduras especiales que carecen de la función de estos genes A y B. De tal manera que si la levadura no tiene estos genes A y B y lo colocamos en el medio de cultivo, no crece. Cuando recibe el vector artificial con esta secuencia, le da la capacidad y crece en el medio de cultivo. Entonces así, cuando aparecían levaduras crecidas en el medio de cultivo, ya se sabía que esas eran levaduras recombinantes que tenía este ADN recombinante. Había recibido estos genes que le dan la capacidad de sintetizar algo que no lo podía hacer la levadura, principalmente algunos aminoácidos. Entonces, les decía, quería comentarles por acá algo interesante de el tema del uso de los vectores virales, ¿no? Que les iba a comentar algo acá, los vectores virales. En este caso, entonces, cuando uno utiliza los vectores virales y estos vectores virales tienen que tener marcadores receptores celulares, esa especificidad es muy importante con todos los tipos de virus, no solamente los virus bacterianos, sino también los virus de humanos. Entonces, cualquier variante, cualquier alteración que suceda con el virus, con las proteínas que está acá, por ejemplo, que reconocen la superficie de la célula o con los receptores de las células, el virus ya no va a poder infectar. Entonces, esas situaciones se da en el caso de la especificidad de virus por la célula huésped. Los virus de humanos son de humanos. Los virus de plantas son de plantas. Los virus de animales. Muy rara vez, por alguna razón, un virus de animal podría infectar a una célula humana siempre y cuando la célula humana tenga los receptores que permiten que el virus se adhiera a la superficie y pueda introducir su material genético. El otro tema que quería conversar con ustedes era el uso de enzimas de restricción. Entonces ya tenemos una idea básica de qué consisten los vectores y ahora cómo usamos los vectores. Entonces, para poder usar los vectores, para poder cortar el vector, para poder usarlo como un transportador de ADN, tenemos que abrir el vector. Nosotros decíamos acá, lo cortamos con esta enzima, EcoR1 y BAMH1. Pero ¿qué cosas son esas enzimas? Las enzimas de restricción, o también llamadas endonucleasas de restricción, son enzimas muy particulares que cortan el ADN en secuencias específicas. Es decir, cuando se descubrió que en realidad cada célula tenía, o las células bacterianas tenían su enzima de restricción, y se preguntaban, pero ¿por qué tiene una enzima de restricción y no se corta a sí misma, ¿no? O sea, tienen un mecanismo de protección, de autoprotección. O sea, están como vacunadas para sí mismas para no cortar su propio ADN. Son endodesoxirribonucleasas, que significa que cortan ADN, no ARN. ADN y lo hacen en secuencias internas, que se llama endo. Porque hay otras que se llaman exonucleasas, que se han escuchado en clase. Entonces, reconocen y cortan el ADN en secuencias específicas que pueden tener de 4 a 8 nucleótidos o pares de bases. Las encontramos en todas las bacterias y se les ha asignado un nombre dependiendo de la especie de donde provienen y un número para distinguir diferentes enzimas que hayan sido encontradas en la misma bacteria. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá está ALU1, viene de Arthrobacter luteus.
¿Qué secuencia de reconocimiento es AGCT? Este es muy común, la BAM-H1. Viene de Bacillus amyloliquefaciens, de ahí se viene el BAM. La H y la 1, puede haber más. Y esta es la secuencia de reconocimiento, GG-ATCC. La famosa Escherichia coli. La EcoR1, hay también una EcoR5, hay una EcoR2. Y la secuencia de reconocimiento de EcoR1 es GAA-TTC. Y así hay otras más, fíjense. ¿No? ¿Qué es lo que notamos acá? Que la secuencia de reconocimiento, que está indicado con las flechitas, es el sitio, bueno, la secuencia de reconocimiento es toda esta, pero el sitio de reconocimiento del corte es donde está la flechita. Entonces acá, por ejemplo, esta corta en la mitad y esta corta un extremo, un costado. Esta corta un costado, no lo hace en la mitad exacta. Porque podría haber aquí 2, 4, 6, podría ser corte acá, mitad, mitad. Y esta tiene la secuencia de reconocimiento más 5 nucleótidos y corta acá. Esta corta bien acá, esta 8 más allá. Esta tiene 2, 4, 6, 8, no podía cortar mitad, mitad, no corta un costado. Entonces tenemos dos tipos de corte. Uno que se hace de forma simétrica, mitad, mitad, y otro se hace de forma asimétrica, a un costado. Si corta en la mitad, vamos a tener extremos iguales, y se llama extremos romos. Pero como hay un corte asimétrico, esta es una hebra. Fíjese la hebra complementaria. Va a ser un corte acá y va a ser así. Entonces va a ser un corte asimétrico, que vamos a llamar extremos adhesivos. Estas enzimas que cortan lejos de la secuencia de reconocimiento no son útiles en ingeniería genética. Entonces, en general, las que son útiles nos van a generar dos tipos de extremos. Si cortan en la mitad, generan un extremo romo, ya lo vamos a enseguida. Pero si cortan un extremo a un costado, generan extremos adhesivos. Las enzimas de restricción hay de tres clases. Las de la clase 1 y clase 3 no son herramientas para ingeniería genética, porque no cortan en los sitios de reconocimiento, sino lejos. Genéticamente son expresadas por 3 genes, funciones cortan y modifican el ADN. Esto es en todas, ¿ah? Porque si no lo modifican a su ADN para evitar que se corte, ella misma lo corta a su propio ADN. Requieren magnesio, ATP y SAM para hacer las modificaciones. Y aquí saca la metionina para modificar. Ya vamos a ver cómo se hace la modificación del ADN. Y las clase 3 son muy parecidas, simplemente expresado por 2 genes. Estos, clase 1 y 3, no son herramientas de ingeniería genética, por lo tanto no vamos a hablar más de ellas. Pero las enzimas de restricción de la clase 2 sí nos interesan. Esas sí nos interesan. ¿Por qué? Porque reconocen y cortan el ADN en secuencias específicas. Está compuesto el mecanismo celular, está compuesto por un sistema de 2 genes, uno que sintetiza la enzima de restricción y otro que sintetiza una metiltraferasa para modificar el ADN. ¿Qué es lo que hace? La enzima de restricción de una bacteria, por ejemplo, de un tipo, que es enzima de restricción de la clase 2, lo que hacen es cortan las 2 hebras de un ADN extraño y lo hacen usando como factor magnesio. Esa misma bacteria tiene su propia metiltraferasa de la clase 2. ¿Qué hace? Modifica el ADN de esa misma bacteria de manera independiente. ¿Qué significa esto? Significa que la enzima de restricción corta el ADN extraño de otra bacteria que no ha sido modificada, que no ha sido metilada en el patrón que lo hace la metiltraferasa propia de la enzima, o sea, su pareja. Entonces, dentro de una misma bacteria que tiene una enzima de restricción, tiene su metiltraferasa que lo metila al ADN y hace que la enzima de restricción no lo reconozca como sustrato para cortar. Fíjese acá. La enzima de restricción EcoR1 reconoce esta secuencia GAA-TTC y que hace un corte, así como ustedes lo ven, de manera asimétrica. No corte en la mitad. Corte un extremo, corte en otro extremo y hace esto. Y cuando se separa, genera los extremos adhesivos o cohesivos. Pero ¿qué pasa con esto? Es si fuera un ADN extraño para la bacteria.
Por ejemplo, 7-CoR1 que viene de col, nosotros cortamos un ADN de aeromonas, o de salmonela, o de estafilococos, etc. Lo va a cortar. Pero ¿qué pasa si le damos el ADN de la misma E. coli, de donde sacamos la enzima? Ese ADN va a estar metilado porque la enzima EcoR1 metilasa va a modificar las secuencias de reconocimiento de la enzima, los metila. Al metilarlo ya no va a tener la misma forma de esta secuencia. Y cuando venga la enzima de restricción ya no lo va a cortar. Este es uno de los problemas del uso de enzima de restricción, de que podemos usar un ADN de repente que corresponda a la misma procedencia de la enzima y podría no cortarlo. Pero algo interesante que se ha visto ahí es que las enzimas, dependiendo de la secuencia de reconocimiento, va a generar un extremo cohesivo y un extremo romo, dijimos. Si es que es el corte simétrico o asimétrico. ¿Pero por qué se da esto? Porque las secuencias de reconocimiento de las enzimas de restricción son secuencias que se leen igual en el sentido 5', 3' de esa región. Por ejemplo, 5', 3', GA, TTC. 5', 3', GA, TTC. O sea, esta secuencia es la misma que la de abajo. Esta secuencia, GTT, AAC, también de abajo, GTT, AAC. Leídas en el mismo sentido. 5', 3', 5', 3'. A eso se llama secuencias palindrómicas o simplemente palíndrome. Un palíndrome o un palíndromo es una secuencia que se lee lo mismo derecha a izquierda y al contrario en su secuencia complementaria. Entonces, estas secuencias palindrómicas ocurre así porque esa es la forma como reconoce la enzima la zona de corte. Entonces, si acá vemos la doble hebra y la enzima reconoce esta zona y este es su sitio de corte y lo corta por la mitad, fíjese acá, tenemos extremos que son iguales, pero son así romos, sin ninguna, digamos, sin ningún nucleótido que está sobresaliendo. En cambio, este acá, si lo cortamos acá, va a quedar esta con una pequeña secuencia en el aire, una secuencia acá también, que corresponde a una región que se ha formado como una escalera. Por eso también se le llama cortes escalonados. Y que son muy importantes si nosotros después queremos unir fragmentos cortados con la misma enzima. Si luego de cortar queremos volver a unir estos extremos, esto es más difícil, porque esto es más difícil que se encuentren para pegar. En cambio, este es más fácil, porque estos extremos van a ser adhesivos de por sí, porque estos tienen afinidad. Y por eso que se llama ahí extremos adhesivos o cohesivos. Cuando nosotros usamos enzimas de restricción para cortar ADN, tenemos que saber usar las enzimas, y es parte de la biología molecular, es fundamental, eso lo vemos en el próximo ciclo. Y por lo menos le quiero indicar que para saber usar enzimas, debemos saber qué cantidad de enzimas utilizar para qué cantidad de ADN cortar. Y eso se llama la unidad de actividad enzimática. Una unidad de enzima restricción es la cantidad de enzima de restricción que corta 1 microgramo de ADN en 1 hora, 37 grados centígrados, en 50 microlitros de reacción. Es más o menos la definición de unidad de enzima restricción. O sea, para saber, si yo quiero cortar 5 microgramos, tengo que ponerle 5 unidades. Así de sencillo. Si quiero cortar 2 microgramos de ADN, 2 unidades. Ahora, lo que tengo que saber es cuántas unidades viene por volumen. Hay enzimas que lo venden a 10 unidades por microlitro y hay otros que lo venden a 40 unidades por microlitro. Entonces, esos detalles de cálculos ya son motivos de otro nivel, que es ya la biología molecular avanzado del otro ciclo, ¿no? Y también otra característica es, por ser enzimas, necesitamos darle las condiciones óptimas de actividad enzimática, que son temperatura, pH y fuerza iónica. Como estas enzimas son comerciales, ahí viene un buffer que nos da la estabilidad en pH y fuerza iónica. Lo único que tenemos que hacer es colocarle en la reacción la cantidad de buffer adecuada e incubarlo a la temperatura óptima. ¿Qué factores afectan a la actividad de las enzimas o la especificidad de su actividad? La secuencia de reconocimiento en el ADN. O sea, cada enzima tiene una propia secuencia de reconocimiento. Tenemos que cerciorarnos para usar una enzima que efectivamente existe una secuencia de reconocimiento. Luego,
Otro factor, la metilación. Si un ADN está metilado en la secuencia de reconocimiento de la enzima, no lo va a cortar. Otro es también el lugar de donde se une la enzima, ¿no? Muchas veces está ubicado, está distribuido en un lugar difícil de acceso y por lo tanto la enzima no se va a unir fuertemente a su secuencia de reconocimiento y se puede caer, ¿no? El tamaño del ADN muchas veces también es importante, y asimismo la distribución, si son muy a los extremos, ¿no? La ubicación, como que la enzima mejor corta cuando está en zonas centrales y el ADN está suelto. A veces uno quiere cortar un plasmidio súper enrollado, un plasmidio natural, y la enzima no corta, y dice, qué raro, ¿por qué no lo corta? Y es porque a veces el ADN adopta estructuras terciarias, aparte de, digamos, unos llamados superenrollamientos, y la enzima no llega a acceder a su secuencia de reconocimiento. Y otro de los problemas es que a veces uno conserva mal el ADN y uno hace los cortes, pero ya hay otras enzimas que han contaminado y no pueden dar resultados erróneos al usar las enzimas de restricción. Bueno, para esto simplemente hay que tener mucho cuidado, hay que ensayar, a veces relajar el ADN con tratamientos térmicos previos para soltar el ADN y luego ensayar los cortes con las enzimas de restricción que uno desee. Bueno, cuando uno compra un plasmidio y quiere usar enzimas de restricción, por ejemplo, uno puede identificar en los plasmidios los mapas de restricción, así se llama, mapas de restricción. Usted puede entrar a internet, buscar mapa de restricción de plasmidios y le va a hacer un montón de figuritas. Entonces quiere decir que si compro el plasmidio ya sé con qué enzima voy a cortar y en qué lugar. Acá están marcadas las más comunes. Pero sin embargo, también en forma natural hay muchísimas otras enzimas que, imagínense la cantidad de enzimas que podrían degradar este plasmidio. ¿Y por qué? Porque la naturaleza ha preparado a las bacterias a defenderse contra estos ADN. Porque imagínense una bacteria que pueda recibir cualquier cosa que entre, sería una bacteria muy promiscua, ¿no? Que llega cualquier cosa y entra ahí, la bacteria se transforma, no es así, la bacteria se prepara, también se defiende. Sin embargo, hay plasmidios que vienen modificados y que pueden introducirse otras bacterias. O sea, hay dificultades también, no necesariamente, ¿no? Entonces siempre la transferencia horizontal de genes está entre bacterias que son de alguna manera compatibles, ¿no? Bueno, les decía que para poder ligar, para poder unir fragmentos cortados con las enzimas, tiene que haber compatibilidad de extremos, ¿no? Por ejemplo, este extremo, ¿es compatible con este? No, porque este T necesita una A contra A, una T y una T. Este no. Este menos, porque tiene solamente dos. En cambio, este de acá, fíjese, es compatible. Los extremos compatibles sí se pueden unir, porque este puede ser el ADN del vector, el ADN del inserto. ¿Cuáles de estos insertos se van a unir? Va a unirse este. Entonces, cuando hay extremos compatibles es que se van a poder unir. ¿Y cuándo obtenemos? Cuando se corta con la misma enzima. Esta es la base del clonamiento. Para clonar ADN dentro de un vector hay que cortar con la misma enzima porque genera los mismos tipos de extremos. Pero una vez que hace eso, si nosotros añadimos ligasa, ADN ligasa a la reacción, se sella y se queda el ADN fusionado al otro ADN. Por lo tanto, formamos un ADN recombinado. Entonces, el principio de la ingeniería genética es saber también usar qué enzima, qué vector, cómo cortar, el tiempo de corte, luego la ligación, y ya tenemos el producto deseado. Y es lo que sucede en este esquemita, ¿no? Cortamos con EcoR1 los dos ADN diferentes. Al cortarlo de forma asimétrica, genera los famosos sticky ends o extremos pegajosos. Esos extremos adhesivos, cohesivos o pegajosos se unen y con una ADN ligasa se genera el ADN recombinante. Esta es la forma como se utiliza el vector y las enzimas de restricción. Bueno, ¿para qué se utiliza, no? ¿Para qué sirve? Dentro de las aplicaciones, aparte de preparación de ADN recombinante, para secuenciación, aunque ahora ya secuenciación ya se secuencia directamente, es utilizado en algunos marcadores moleculares, o sea, la caracterización, para ver variabilidad genética de especies. Es un tema que lo vemos en biología molecular 2.
por ejemplo, estos famosos RFLPs o AFLPs, o también para evidenciar defectos genéticos o alteraciones en secuencias nucleotídicas. Aquí hay un RFLP típico. El ADN, para hacer un RFLP, tenemos que cortarlo con enzima de restricción. Luego los fragmentos se separan en un gel de agarose, se transfiere en una membrana y se hibrida con sondas. Y vamos a tener un patrón de bandas tipo código de barras que va a ser característico de cada especie. Así que nosotros podemos hacer eso, ¿no? Entonces, es una forma rápida, pero lo dificultoso acá no es el corte, es hacer la sonda, ¿no? Hacer la transferencia y hacer el revelado, pues, ¿no? Ahora. Y esta es la otra aplicación, cómo se preparan los vectores recombinantes. Se elige la enzima, se elige el vector, se elige el ADN que queremos insertar, cortamos con la misma enzima, acá abrimos el vector, obtenemos fragmentos, porque acá está nuestro gen de interés. Fíjense, como son extremos cohesivos y compatibles, se pueden pegar, se une con una ADN ligasa, para unir estos fragmentos de una manera covalente, y obtenemos nuestro vector recombinante que lo introducimos en una célula huésped adecuada. Bueno, acá hay otros modelitos. Ustedes, como tarea de esta semana, es que ustedes van a investigar y me van a preparar un informe sobre vectores plasmidiales, como el tema de introducción. Y luego me van a buscar los distintos modelos de estos vectores comerciales que hay. Y van a hacer un estudio comparativo, qué tiene este y qué no tiene el otro. Y van a usar varios vectores para decir, hemos encontrado este tipo de vectores y la importancia, porque tienen distintas estructuras. Por ejemplo, es muy sencillo, ¿no? Tiene dos genes de resistencia a antibióticos, un origen de replicación y sitios de corte, nada más. No solamente tiene eso, tiene un polylinker, donde entran muchos enzimas a cortar acá. Tiene un solo gen de resistencia, pero tiene el gen LAC-Z. El día que hablemos de la clase de clonamiento vamos a hablar mucho más al detalle de cómo funciona esto.